Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en un caso realmente escalofriante que ocurrió en el corazón de Oklahoma City. Como dijo el poeta romano Decimus Junius Juvenalis, raramente hay un caso en el que la disputa no haya sido provocada por una mujer. Puede que no todos estén de acuerdo con esta afirmación, pero a menudo, detrás de cada historia retorcida, hay una mujer. En el otoño de 2001, un evento horrible sacudió esta ciudad, que se encuentra en el centro de lo que se conoce como el Cinturón Bíblico de los Estados Unidos, un lugar famoso por sus valores religiosos y conservadores. Sin embargo, esta misma región también es conocida por sus altas tasas de criminalidad, divorcio y embarazos adolescentes. El crimen atroz que afectó a la familia Andrew dejó a la comunidad religiosa consternada y furiosa. Todo comenzó una mañana lluviosa de octubre, cuando un extraño teléfono sonó en la oficina de Robert Andrew, vicepresidente de una conocida empresa de publicidad. Al otro lado de la línea, un hombre se identificó como médico de un hospital local y le informó que su esposa, Brenda, estaba en estado crítico. En un ataque de pánico, Rob corrió hacia su coche, encendió el motor y se dirigió a la clínica. Sin embargo, en el camino, se dio cuenta de que al presionar el pedal del freno, el vehículo no respondía. Después de pasar un semáforo en rojo, logró detenerse milagrosamente al lado de la carretera. Una vez a salvo, llamó a un taxi. Al llegar al hospital, se enteró de que su esposa no era paciente allí. Cuando llevó su coche al taller, el técnico le reveló que las mangueras de freno habían sido cortadas. Rob quedó atónito. Alguien claramente había intentado acabar con su vida y había ideado un plan para que él condujera el coche. Pero, ¿quién podría ser capaz de tal atrocidad? Juntando todas las piezas del rompecabezas, Rob se dirigió a la comisaría de policía y les informó que alguien había intentado asesinarlo, y tenía una buena idea de quién podría ser. La pareja inseparable, Robert y Brenda, había estado casada durante aproximadamente 17 años y tenían 2 hermosos hijos. Durante su matrimonio, eran muy religiosos y criaron a sus hijos con fe y valores morales. Asistían a la iglesia y participaban en actividades benéficas. Para el observador promedio, su unión parecía feliz y sólida. Sin embargo, en octubre de 2001, su barco familiar comenzó a hundirse. Brenda decidió dejar a su esposo y solicitó el divorcio. Brenda Evers, una buena chica, nació el 16 de diciembre de 1963 en Annette, Oklahoma. Sus padres eran cristianos devotos que siempre se reunían en la mesa para compartir las comidas, oraban juntos y asistían a la iglesia. Brenda creció siendo una niña tranquila y pacífica, destacándose en la escuela y dedicando su tiempo a ayudar a los demás en la iglesia. Mientras muchos de sus compañeros salían con chicos, ella esperaba al único, a alguien con quien pudiera pasar el resto de su vida. En la secundaria, fue animadora del equipo de fútbol. Disfrutaba mucho del baile, pero nunca asistía a fiestas. En sus años más jóvenes, Brenda era un modelo de piedad y modestia, al igual que su madre, a quien admiraba profundamente y deseaba imitar en todo. Por eso, tras casarse, su intención era convertirse en ama de casa y dedicarse por completo a su esposo y sus hijos. Su primer amor llegó a los 17 años, cuando conoció a Rob Andrew, el hermano mayor de su amiga. Él era mayor que ella y estudiaba en una universidad estatal. Los jóvenes comenzaron a conectar y descubrieron que tenían mucho en común, a pesar de que él era bautista y ella luterana. Ambos compartían visiones conservadoras sobre la vida, asistían a la iglesia y soñaban con formar una familia grande y unida. Así, su amistad se transformó en un romance. Después de un tiempo, Brenda ingresó a la universidad en Winfield, Kansas, y a pesar de la distancia de 125 millas, la pareja mantuvo una comunicación activa, para estar más cerca de su amado. Un año después, Brenda se trasladó a una universidad en Stillwater, Ohio. Al llegar el verano de 1984, la pareja se convirtió en marido y mujer. Sin embargo, pronto Robert recibió una oferta de trabajo tentadora en Houston, Texas. Aunque dudaba en aceptar, Brenda lo convenció de aprovechar la oportunidad. Mientras él construía su carrera como gerente de publicidad, ella logró obtener su título y conseguir un trabajo en el sector bancario.
La vida en Texas transformó a la joven. Se enamoró de los altos edificios, los clubes nocturnos y la vida bulliciosa. Se deshizo de su excesiva modestia. Comenzó a cuidarse más, a usar ropa de moda y maquillaje, y formó un gran grupo de amigos. Sin embargo, su esposo no estaba muy contento con estos cambios. Claro. Aquí tienes una versión más larga y en español conversacional del texto que me proporcionaste. Era un día cualquiera cuando Rob comenzó a reflexionar sobre la transformación de su esposa. Siempre había creído que una mujer religiosa debería ser más reservada y comedida en su comportamiento. Sin embargo, había algo más que lo inquietaba: la nostalgia por su hogar. Después de un tiempo, cuando le ofrecieron regresar a la agencia de publicidad en Oklahoma City, no dudó en aceptar la propuesta con entusiasmo. Pero, para su sorpresa, Brenda no estaba de acuerdo con su decisión. Esto llevó a una serie de discusiones entre ellos, donde cada uno defendía su punto de vista. Finalmente, llegaron a un acuerdo. Rob se mudaría primero y buscaría una casa adecuada. Y si todo salía bien, Brenda se uniría a él unos meses después. Así fue como la pareja vivió separada durante un tiempo, hasta que, a principios de los años 90, la familia se reunió en un lujoso hogar en un vecindario prestigioso de Lansbrook. 9 meses después, recibieron a su hija Tricity, y Brenda decidió dejar su trabajo para convertirse en ama de casa y dedicarse por completo a la crianza de sus hijos. 4 años más tarde, la familia creció con la llegada de su hijo Barker. Parecía que habían alcanzado una armonía familiar absoluta. Tenían amor, hijos, un hogar y prosperidad financiera. Pero todo cambió el 20 de noviembre de 2001, unos días antes de Acción de Gracias. Rob había planeado visitar a Brenda, ya que habían acordado que él llevaría a los niños a su casa para las festividades. En ese momento, ya estaban divorciados. Esa tarde, cuando llegó, su exesposa lo recibió en la puerta de la casa y le pidió que la acompañara al garaje para ayudarla con un equipo que no funcionaba. Al agacharse para mirar, Rob escuchó unos pasos detrás de él. Al volverse, un disparo resonó y cayó al suelo de concreto, herido. Alrededor de las 6 de la tarde, los servicios de emergencia recibieron una llamada. La persona que llamó resultó ser Brenda Andrew, quien informó que estaba herida y que su esposo había muerto. Una ambulancia se dirigió rápidamente al lugar. Cuando los paramédicos llegaron, encontraron una escena aterradora en el garaje. Un hombre yacía en un charco de sangre, y la causa de su muerte era una herida de bala. Su esposa, por otro lado, tenía un disparo en el brazo. La ropa de Brenda estaba manchada de sangre, y su expresión era sorprendentemente distante. Los paramédicos atribuyeron su estado al shock que había experimentado. Intenté darle primeros auxilios a Rob, pero creo que ya estaba muerto, reportó ella. Los médicos le vendaron el brazo a la mujer y luego la trasladaron al hospital. Mientras la ambulancia se alejaba, la policía comenzó su investigación. Lo primero que encontraron fue una bala de calibre .22 incrustada en la pared. Poco después, hallaron un cartucho de escopeta, lo que indicaba que se habían utilizado múltiples armas en el ataque. También notaron que Rob aún tenía su billetera, lo que descartaba la posibilidad de un robo. Para entender lo que había sucedido, era necesario entrevistar a la exesposa de Rob. En la clínica, Brenda explicó el motivo de su encuentro y relató que mientras estaban ocupados, 2 hombres armados habían entrado al garaje. Los delincuentes gritaron algo en su dirección, pero no pudo escuchar lo que decían. Uno de ellos disparó a Rob 2 veces, y el otro la hirió a ella cuando intentaba escapar. Después de eso, los atacantes huyeron rápidamente. Sin embargo, Brenda no sabía quiénes eran ni qué buscaban. A pesar de todo, mencionó que Rob difícilmente podría tener enemigos, ya que era una persona decente y amable que siempre ayudaba a los demás. La mujer admitió que estaba aterrorizada por lo ocurrido, especialmente porque había niños en la casa en el momento del ataque. Sin embargo, muchas de sus declaraciones parecían contradictorias, lo que llevó a la policía a sospechar que Brenda no estaba diciendo toda la verdad, especialmente porque los niños no estaban preparados para el viaje. Las entrevistas con los vecinos no arrojaron resultados positivos. Ninguno de ellos había notado nada extraño esa fatídica noche. Con la esperanza de descubrir más sobre la vida personal de Brenda y Rob,
Los detectives decidieron interrogar a conocidos de la pareja. Resultó que, tras el nacimiento de su segundo hijo, la relación entre los esposos se había vuelto tensa. Rob había comentado en varias ocasiones a sus amigos y a su pastor que Brenda lo insultaba y que, en más de una ocasión, había expresado su odio hacia su matrimonio. Rodney Stamp, un amigo de Rob que solía visitar a la familia con frecuencia, dijo que pensaba que su relación era anormal. Brenda no se guardaba sus opiniones, incluso en presencia de extraños, mientras que Rob parecía quererla más de lo que ella merecía, perdonando sus excentricidades durante mucho tiempo. Los amigos de la familia coincidieron en que ella había experimentado una extraña metamorfosis desde que se casaron. Claro, aquí tienes una versión más larga y en español conversacional del texto que me proporcionaste. Era una mujer común, una ama de casa que, de repente, se transformó en alguien con comportamientos bastante extraños y pervertidos. Estas acusaciones no eran infundadas, ya que Brenda claramente estaba atravesando una crisis de mediana edad. Su forma de vestir había cambiado drásticamente. La mujer que antes era sofisticada ahora optaba por atuendos vulgares y un maquillaje llamativo que la hacía parecer casi irreconocible. Pero eso no fue todo, porque la señora Andrews se volvió muy reservada con su esposo. Ya no le contaba a Robert dónde iba, con quién pasaba el tiempo o qué estaba haciendo. Pronto, Robert comenzó a darse cuenta de que su esposa tenía aventuras a sus espaldas. En octubre de 1997, Brenda inició una relación con Rick Nunley, el esposo de una de sus amigas. Este hombre era también compañero de trabajo de Brenda en un banco de Oklahoma. La pareja salió durante un año y luego mantuvieron una relación telefónica ocasional. Pero eso no fue el final de sus deslices. Su siguiente amante fue James Higgins, el dueño de una tienda local. Al principio, James se sintió atraído por los atuendos reveladores y los coqueteos de Brenda, pero pronto recibió las llaves de una habitación de hotel de su mano. Este hombre se arriesgó con una seductora experta y se encontró con ella 1 o 2 veces a la semana. Esta aventura duró alrededor de 5 años, mientras Robert permanecía en la oscuridad, sintiéndose incompleto. Sin embargo, se dio cuenta de que su matrimonio se estaba desmoronando. Además, su esposa decidió dejar de hablar y pasar tiempo con él. A pesar de todo, Robert mantenía la esperanza de que las cosas mejorarían y trataba de mantener unida a la familia. En 2001, Brenda terminó su relación con Higgins, pero no por el bien de su esposo ni por los valores del matrimonio. Ella se estaba hundiendo cada vez más en un abismo de depravación y corrupción. 2 años antes, en Oklahoma City, gracias a una donación de M.R. Andrew, se construyó una iglesia bautista. El hombre se convirtió en diácono y su esposa asumió el cargo de maestra de la escuela dominical. Desde fuera, su familia parecía próspera y adherida a la moral y las tradiciones. En ese momento, Brenda aún no había perdido por completo la imagen de esposa moral. Disfrutaba enseñando a los niños los fundamentos de la religión, y fue allí donde conoció a James Pavett, su nuevo amante. Él también era maestro a tiempo parcial. Estaba casado y era generalmente religioso, además de ser amigo de Rob. Sin embargo, no pudo resistir los encantos y la sonrisa deslumbrante de Brenda. En la primavera de 2001, comenzaron a verse. Al principio lo hacían en secreto, pero luego, al perder los límites de la racionalidad, dejaron de ocultar sus sentimientos. Todos en la iglesia notaron la química entre ellos. Rob sospechaba que su esposa le era infiel y tuvo una gran pelea con ella, lo que llevó a su separación. A pesar de que Rob aún soñaba con restaurar la familia, el divorcio se volvió inevitable. Justo después de este evento, recibió una extraña llamada en su oficina, seguida de un sorprendente mal funcionamiento en su coche, lo que hizo que temiera por su vida. Rob sospechó de la dulce pareja, lo que reportó a la policía. ¿Qué podría haber causado tales pensamientos en un hombre como él? La misma pregunta se hicieron los oficiales de la ley. Rob no obstaculizó el divorcio. Se llegó a un acuerdo sobre los hijos y él ayudó a Brenda financieramente. ¿Qué más podía hacer un esposo engañado para complacer a su exesposa? Todo se trataba del dinero. Además de ser maestro, James Pavett era agente de seguros, y en el verano de ese año, emitió una póliza de seguros por cientos de miles de dólares a favor de la vida de M.R. Andrew,
siendo Brenda la única beneficiaria. Esto se volvió relevante cuando los oficiales comenzaron a investigar el extraño ataque a la familia Andrew. Además de la relación entre la pareja, también se enteraron del incidente con los frenos del coche. Los detectives compararon los hechos y la implicación de Brenda en el asesinato de su esposo se volvió más clara. Además, surgió un nuevo sospechoso en el caso: su amante. Los investigadores descubrieron que 2 semanas antes del incidente, Rob había visitado la compañía de seguros para intentar excluir a su esposa infiel de su póliza. Sin embargo, James se negó, argumentando que solo la beneficiaria, es decir, Brenda Andrew, podía cambiar los términos del contrato. No creyendo en la palabra de su antiguo amigo, Rob decidió verificar la información con la gerencia. Resultó que Brenda y James habían intentado falsificar el contrato de seguro, transfiriendo la propiedad a la señora Andrew, falsificando la firma de Rob y retrocediendo la fecha. Los superiores de Pavette aseguraron a Mr. Andrew que él seguía siendo el propietario de la póliza y que solo el titular podía cambiar los términos del contrato. Cuando James se enteró de lo sucedido, se enfureció, ya que las circunstancias descubiertas fueron la razón de su despido. Los oficiales de investigación también se enteraron de que, claro, aquí tienes una versión más larga y en español conversacional de la historia que me diste. Robert tenía en su poder una escopeta de 16 calibres cuando Rob estaba en proceso de mudarse de la casa. Curiosamente, Brenda no le entregó el arma durante una búsqueda en el hogar de los Andrew. Para sorpresa de todos, la escopeta no fue encontrada en la casa. Pero durante una inspección en la casa de los vecinos, se descubrieron resultados inesperados. En el suelo del dormitorio, se halló un casquillo de bala que pertenecía a la escopeta que estaban buscando, y en el ático de la casa de la familia Hickstad, se encontraron varias balas de calibre 22. En el momento del crimen, los vecinos no estaban en casa, y no había señales de entrada forzada. La señora Hickstad admitió que la llave de repuesto de su hogar estaba en posesión de Brenda Andrew. Otro dato importante vino de Joanna Larsen, la hija de Rob. El día del crimen, la chica le prestó a su padre su coche, y él le prometió que lo repararía. Sin embargo, cuando James devolvió el vehículo, Joanna se dio cuenta de que no lo había arreglado. Para colmo, encontró una bala de calibre 22 en la alfombra del coche. Cuando le contó a su padre sobre el hallazgo, él le dijo que la tirara. Los investigadores también descubrieron que James había comprado una pistola una semana antes del ataque, lo que llevó a los detectives a planear interrogar a la pareja. El último adiós a Robert Andrew se llevó a cabo el 23 de noviembre, y este crimen dejó muchas preguntas entre familiares y amigos. La confusión aumentó cuando Brenda y sus hijos no aparecieron en la ceremonia, y James Pavette tampoco se presentó para despedirse de su amigo. Nadie sabía dónde estaban, lo que preocupó no solo a los familiares de Robert, sino también a la policía. Era evidente que los ausentes estaban huyendo, ya que se dieron cuenta de que los oficiales estaban tras su pista. Para ese momento, los resultados de la autopsia ya habían llegado, y la descripción del ataque que dio Brenda difería significativamente del informe forense. Como sospechaban los policías, se utilizaron 2 armas diferentes en el ataque. Robert y Brenda fueron heridos de maneras que no coincidían con lo que ella había descrito. El primer disparo que recibió Robert fue efectivamente de una escopeta a larga distancia, pero el segundo fue a quemarropa con una pistola de calibre 22. Además, el brazo de Brenda también fue disparado a corta distancia con la misma arma. Al analizar las manchas de sangre encontradas y su ubicación en la tela, quedó claro que la esposa estaba cerca de su marido cuando él fue herido. El ángulo de las manchas de sangre indicaba la posición del tirador. En otras palabras, fue Brenda quien disparó el segundo tiro a Robert, que ya estaba herido. Después de que los resultados forenses fueron revelados, Brenda y James fueron oficialmente reconocidos como sospechosos y declarados fugitivos. Desafortunadamente, los prófugos tenían días de ventaja sobre la policía. Las autoridades alertaron a las patrullas fronterizas sobre la posibilidad de que los sospechosos cruzaran la frontera, pero no había rastro de ellos. Con el tiempo, se hizo evidente que James y Brenda habían huido del país, y la policía especuló que podrían estar en México. Para atraparlos, se decidió bloquear sus cuentas bancarias, sin ingresos,
Tarde o temprano tendrían que hacerse notar. Y así fue. 3 meses después, Pavette contactó a su hija y le pidió que le enviara dinero. Sin embargo, lo que no tuvo en cuenta fue que la chica estaba colaborando con la investigación. Joanna no tenía dudas sobre la implicación de su padre en el crimen. Claramente, él le estaba ocultando algo. Recordó un momento en que le pidió a su novio que llamara al señor Andrew, haciéndose pasar por un médico del hospital local, para informar sobre la enfermedad de su esposa. Gracias a la astucia de James, la investigación se enteró de que los perpetradores se escondían en la ciudad de Cancún. En febrero de 2002, James Pavette y Brenda Andrew fueron detenidos en la frontera y entregados a las autoridades estadounidenses. Ambos fueron acusados de asesinato en primer grado y conspiración para cometer un delito. Mientras tanto, los hijos de Rob y Brenda Andrew fueron colocados bajo el cuidado de sus abuelos paternos. Después de la detención, ninguno de los acusados estaba dispuesto a cooperar con la investigación. No se declararon culpables y solo hablaron en presencia de sus abogados. En el juicio, el primero en comparecer ante el tribunal fue James. La fiscalía construyó cuidadosamente su caso, revelando que Pavette había sido un francotirador del ejército y sabía manejar armas de fuego. También se mencionaron sus escandalosas aventuras y sus intentos de evitar que Rob Andrew despojara a Brenda de su estatus de beneficiaria. El testimonio de su hija y las pruebas físicas descubiertas fueron cruciales para el desarrollo del caso. Claro, aquí tienes una versión más larga y en español conversacional de la historia que me diste. Después de un juicio que capturó la atención de todos, el jurado finalmente encontró a James Pavette culpable, y su sentencia fue la pena de muerte. Ahora, era el turno de Brenda Andrew de enfrentarse a la justicia. Mientras el juicio de James se desarrollaba de manera metódica, revelando un cuadro claro de motivos, medios y ejecuciones, el juicio de Brenda se convirtió en un espectáculo lleno de detalles escabrosos, revelaciones impactantes y tramas retorcidas. La fiscalía decidió poner en el centro de atención la personalidad de Brenda y su larga lista de infidelidades. Para ello, invitaron a varios de sus antiguos amantes a la audiencia, quienes la describieron como una mujer carente de fe y de integridad. Cuando el fiscal le preguntó a Brenda por qué había matado a su esposo, ella respondió con una mezcla de indignación y fe. Dios sabe que en mi corazón soy pura e inocente. Si ustedes son personas de fe, libérenme. Sin embargo, el fiscal no se dejó llevar por sus palabras y la presentó como una mujer depravada que no amaba a su esposo, que lo había engañado y que, al final, lo había asesinado por motivos egoístas. Para reforzar su argumento, mostró el contenido de una maleta que Brenda había llevado consigo a México. En ella había ropa interior sexy y un libro titulado 203 maneras de volver loco a un hombre en la cama. El fiscal, con una mirada desafiante, le preguntó a la acusada: ¿acaso una viuda en duelo huiría de la ceremonia fúnebre de su esposo? Por otro lado, el equipo de defensa intentó retratar a Brenda como una víctima de las circunstancias. Su abogado recordó que ella también había resultado herida en el ataque, pero los expertos forenses afirmaron que fue ella misma quien se disparó en el brazo. Ante esto, la defensa argumentó que poseían una carta con la confesión exclusiva de Pavette sobre los crímenes cometidos. Aunque esto parecía un argumento válido, los expertos en caligrafía determinaron que el documento había sido falsificado por la propia Brenda Andrew. Pero la revelación más impactante fue cuando el abogado de Pavette declaró que, en caso de la muerte de su cliente, Brenda se convertiría en la beneficiaria de su póliza de seguro. Esto llevó a pensar que tal vez el mismo destino que había aguardado a Rob también le esperaba a él. O quizás Brenda creía que podría demostrar su inocencia y que la culpa del crimen recaería sobre su amante. Después de la ejecución de Pavette, ella también podría beneficiarse de la póliza de seguro. El jurado deliberó durante 6 largas horas, y al final, Brenda Andrew fue declarada culpable del crimen que se le imputaba y sentenciada a muerte. En resumen, ambos convictos se encontraban en el corredor de la muerte, esperando su ejecución. Brenda apeló repetidamente el fallo, pero todas sus solicitudes fueron infructuosas. La ejecución de Pavette está programada para julio de 2024, aunque podría ser reprogramada nuevamente, como ya había sucedido en 4 ocasiones anteriores. Por su parte,
La fecha de ejecución de Brenda aún no se ha fijado. Ella es la única mujer condenada a pena capital en Oklahoma. La intención criminal de Brenda y James es aterradora por sí misma, pero el hecho de que se consideraran personas temerosas de Dios y que enseñaran moralidad a los niños oscurece aún más la situación. Las personas que predican valores que no guían sus propias vidas son, sin duda, inescrupulosas y despiadadas. De ellos se puede esperar cualquier cosa, ya que parecen estar completamente desconectados de los principios morales. Gracias por acompañarnos en esta historia, amigos. No olviden suscribirse al canal, porque hay muchas más historias impactantes por venir.